noches, continuamos aquí en Gen TV, estamos transmitiendo especialmente cerca ya del traspaso de mando mañana a las 8:30 de la mañana, domingo 1 de junio. Y hoy tenemos una visita especial desde el Ecuador. ¿Alguna vez recuerda haber escuchado el movimiento Alfaro Vive Carajo? Bueno, pues hoy nos acompañan Edgar Frías, buenas noches. Buenas noches. También está Ketty Erazo, directora nacional de Formación Ciudadana, y Edgar Frías, abogado, me dicen, ya vamos a platicar con él, y Pedro Moncada, profesor de la Universidad de Guayaquil. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para que la audiencia de Gen TV se ubique del movimiento y del país, Ecuador, ¿verdad? Háblenos un poquito sobre este movimiento. Buenas noches. La revolución sandinista el 19 de julio de 1979 nos mostró que el camino de la lucha armada nos iba a permitir tomar el poder. Eso, si se quiere, conmovió a toda la juventud latinoamericana. No solo era Cuba, ahora Nicaragua mostraba que a través de la lucha armada se podía tomar el poder. Arturo Jarrín, nuestro comandante histórico, y un grupo de compañeros se integran posteriormente a este proceso en Nicaragua. Y luego nuestra compañera Ketty Erazo, Ahmed Vázquez y otros compañeros se van a integrar a la lucha revolucionaria en El Salvador. Porque ya no se trataba solo de reflexiones sobre si lucha armada, si la vía violenta o la vía pacífica. Se trataba de hacer realidad un proyecto político que se resumía en el sueño de Bolívar, ¿sí?, de todos los grandes de la integración latinoamericana, con un método de lucha claramente determinado, y en esa perspectiva, el 14 de febrero de 1983 nació Alfaro Vive Carajo en el Ecuador. 14 de febrero de 1983. Y tal como lo describe Edgar, importante la lucha del pueblo salvadoreño, cómo logró conciliar y concertar todo un movimiento latinoamericano de apoyo a El Salvador, de solidaridad con El Salvador. Y tengo el gusto de presentar a Ketty Erazo, quien también formó parte de la estructura de Radio Farabundo Martí. Ketty, buenas noches. Cuéntale a la audiencia cómo eran esos días. Gracias. Pues realmente fue una experiencia que si tendría que volverla a repetir, la repetiría muy bien. O sea, realmente fue muy significativa todo el proceso. Como dice Edgar, realmente primero Nicaragua, bueno, primero Cuba, después Nicaragua y después El Salvador para nosotros fue un ejemplo a seguir, fue nuestra inspiración realmente para constituirnos como una organización político-militar, teniendo como uno de los ejes de trabajo lo que era la construcción de la patria grande latinoamericana. Y entonces dentro de eso pues Alfaro Vive Carajo destaca a gran parte de su militancia a lo que es un contingente de internacionalistas a trabajar desde los diferentes espacios al interior del país, levantando la solidaridad en función del movimiento revolucionario salvadoreño, desde Nicaragua, desde Europa, nos integramos realmente así con esa fuerza y ya al interior del país, dentro de lo que fue el trabajo en propaganda con la Radio Farabundo Martí, con Salpress, formando corresponsales de guerra en cada uno de los frentes, en el mismo las fuerzas especiales de liberación como parte de las FPL, en las que estaba integrado Ahmed Vázquez, concretamente nuestro compañero que después al regresar al país el 11 de septiembre de 1986, es asesinado por lo que fue el régimen de León Febres Cordero. Este régimen realmente
realiza una arremetida contra todos los luchadores alfaristas del pueblo ecuatoriano, donde realmente fuimos perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados. Dentro de eso fue asesinado nuestro máximo líder, como dice Edgar Frías, Arturo Jarrín. Bueno, Ahmed Vázquez cae ahí también, y los que estamos aquí prácticamente somos también sobrevivientes de esa ofensiva contrarrevolucionaria del régimen de León Febres Cordero. De Ecuador, en El Salvador, pues la información más reciente, obviamente, del presidente Correa, que esperamos llegue esta medianoche para presenciar la toma de posesión del profesor Sánchez Serén y Óscar Ortiz, pero también desde la Universidad de Guayaquil, Pedro Moncada, que nos acompaña. Cuéntenos también un poco de su trayectoria y de esta historia común de las y los revolucionarios ecuatorianos y hermanados con El Salvador. Muy buenas noches. Permítanme en primer lugar pues saludar con mucha alegría a todo este pueblo salvadoreño que ha tenido la entereza de transitar por toda una lucha de carácter rebelde y hoy demostrar que puede ser gobierno. En ese sentido, yo en lo personal y todos los compañeros que estamos en delegación ecuatoriana de Alfaro Uribe Carajo, vemos con mucha alegría y esperanza lo que va ocurriendo en nuestras patrias grandes latinoamericanas, es decir, en el Ecuador, en Venezuela, la paz que se pretende defender en Colombia como un proceso válido y revolucionario, y aquí en El Salvador, que para nosotros siempre ha sido un paradigma rebelde y un referente. Nosotros recordamos el aglutinamiento que provocó la figura de Monseñor Arnulfo Romero. Yo creo que eso llamó a la unidad, a la articulación, y se pudo defender con las armas el derecho a la liberación, como es el Farabundo Martí. Hoy estamos acá. Qué cosas tan bellas que nos ocurren, poder compartir con nuestros hermanos salvadoreños esta experiencia que lo único que nos dice es que tenemos que luchar por un nuevo orden mundial en donde lo que esté por delante sea la vida y no la muerte, como lo pretende el imperio y sus acólitos. Edgar Frías, ¿qué tan desierto es? Claro, la derecha mediática nos vende un Ecuador inconforme, un país que no está acompañando este nuevo régimen con el partido Alianza País en el Ecuador. ¿Qué le puede decir a la audiencia de la realidad que en verdad está viviendo Ecuador actualmente? La revolución ciudadana ha significado que mejoren las condiciones de vida de la mayoría de la población. Podemos decir con orgullo que se ha reducido la pobreza, que hay mucha más equidad, que han mejorado la condición social de las mayorías. Por ponerle un ejemplo, las trabajadoras domésticas, ¿sí?, eran explotadas, jamás afiliadas al Seguro Social. ¿Sí? Nuestro país hoy puede decir con orgullo, nuestro gobierno, que ha invertido 3 y 4 veces más que los otros gobiernos en salud, en educación, en vivienda, en vialidad. Hasta la derecha lo reconoce. Un gobierno que se ha preocupado por el tema social. Obviamente, tenemos el gobierno, no el poder, y ese sí es un problema histórico y complejo, ¿sí? Tenemos el enemigo dentro. Entonces, en el marco de una constitución democrática, de una asamblea constituyente, se han podido impulsar importantes reformas. Obviamente falta mucho por hacer, pero sin ninguna duda, el Ecuador de hoy es el Ecuador alineado con una política de integración latinoamericana, con la CELAC, con la UNASUR, con el sueño de la integración latinoamericana, ¿sí? Y sobre todo, como les señalo, con una postura internacionalista. Podemos decir que el liderazgo de Rafael Correa hoy es reconocido en Latinoamérica y en todo el mundo.
y sus éxitos económicos, porque eso es importante. La derecha pretende explicar el éxito del modelo ecuatoriano solo en el alza del precio del petróleo, pero no. Un ejemplo concreto: en los anteriores gobiernos los impuestos eran alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. En el gobierno de la Revolución Ciudadana eso bordea los 11.000 millones de dólares. Es decir, hay un plan económico donde se prioriza no la utilidad de la gran oligarquía, sino precisamente el fortalecimiento del Estado para atender a la población. La distribución que se hace de la riqueza para los que más lo necesitan. En este caso, Ketty, como directora nacional de formación ciudadana, ¿cuál es el trabajo, el ámbito que estás desarrollando actualmente dentro de este gobierno de Correa? Realmente el trabajo de lo que es la formación política y ciudadana de la población ecuatoriana forma parte de lo que es la misión de la Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, y tiene bajo su responsabilidad el de orientar todo lo que es formación ciudadana y política desde el Estado, para la formación tanto de los servidores públicos, también de las organizaciones sociales, políticas y la ciudadanía en general. Entonces se viene realizando, ejecutando lo que se llama una escuela de formación permanente y continua, que está dirigida en 3 niveles de formación: un nivel inicial, un nivel intermedio y uno avanzado, hacia todos los sectores de la ciudadanía, organizada y no organizada también. Entonces, con el objetivo básicamente de formar, profundizar, ¿verdad?, que vaya más allá de un activismo de la ciudadanía, sino que vaya con conciencia para convertirse en protagonistas de su propia vida, de lo que quieren construir, ¿verdad? Tenemos lo que es el Plan Nacional del Buen Vivir, que prácticamente es la consecución de lo que se llama el socialismo del siglo XXI, donde precisamente estamos trabajando hacia alcanzar un mejoramiento total e integral y equitativo de lo que es el desarrollo humano. Entonces, esa es nuestra gran misión, ¿verdad? Y estamos trabajando desde lo local, desde lo zonal, desde lo nacional. O sea, vamos trabajando con cada organización desde el territorio hasta lo nacional. En El Salvador, que viene de una dictadura de más de 70 años y que por fin en el año 92, con la firma de los acuerdos de paz, una democracia muy joven, apenas 22 años, hablar de socialismo y del siglo XXI es bastante estigmatizante. En ese sentido, ¿cómo las universidades acompañan esta propuesta de Rafael Vicente Correa Delgado a partir de su primera elección en el año 2006, ya es ahora la tercera reelección? Porque mucho de lo que aquí se vende es que estas son las nuevas dictaduras. ¿Qué le puede decir a la audiencia de estos clichés que ponen de estos gobiernos, sobre todo del sur, que de alguna manera también nos traen una buena experiencia? En el Ecuador estamos viviendo el periodo más largo de estabilidad política, de desarrollo económico y de justicia social de toda la historia del Ecuador. Hemos tenido historias parecidas a la de El Salvador y de los países latinoamericanos. Recordemos que desde que llegaron los europeos, sometieron, expoliaron a las poblaciones nativas, prácticamente pues pretendieron desaparecerlas y las sometieron. Después las oligarquías en las llamadas primeras independencias asumieron el poder y jamás practicaron una verdadera democracia. Es decir, permanentemente sufrimos en la historia de nuestros países dictaduras como la que usted manifiesta. Pero ahora el Ecuador y buena parte de América Latina vivimos un nuevo proceso que lo vemos con optimismo. Realmente pues creemos nosotros que
las masas latinoamericanas, los pueblos de Latinoamérica, avanzamos a través de la CELAC y a través de las realizaciones de todos los gobiernos de izquierda, de estos gobiernos socialistas, ¿sí? Avanzamos hacia una nueva integración a través de la CELAC. Nosotros tenemos mucho optimismo en aquello, creo que lo vamos a lograr. Es muy importante que el pueblo pueda comparar lo que significaban los gobiernos de la oligarquía y lo que significan el buen gobierno de los revolucionarios que estamos en distintas partes de América ejerciendo el gobierno, y yo creo empoderando al pueblo de esto que es su destino, es decir, un poder al servicio de la gente, al servicio de la educación, la salud, la vivienda, el buen vivir, como llamamos en el Ecuador. Muy bien. ¿Han podido, entiendo que llegaron hoy mismo, han podido respirar el ambiente que se vive ahora en El Salvador? No sé si usted es primera vez que viene o ya había estado también acá. Primera vez. Primera vez. En el caso tuyo, que ya estás desde la época de la guerra, después has vuelto a venir, ¿cómo has visto el ambiente? Hay un ambiente de fiesta realmente. Bueno, en este viaje todavía no hemos tenido tiempo de ir a los diferentes sitios que yo conozco. Hemos estado en el evento de la tarde, ahí en la casona, y realmente es una fiesta, es una gran emoción contagiarnos con la alegría de toda la presencia latinoamericana que estamos ahí, y es muy emocionante, uno se contagia de eso, ¿no? Y forma parte de esa historia, porque somos un único pueblo latinoamericano, entonces creo que sentimos y empatizamos totalmente con lo que cada quien es y siente, y vibramos al unísono ahí. Quiero que en 30 segundos, a ver si lo logramos, ustedes puedan dar un mensaje desde su Ecuador a nuestro El Salvador del futuro del país. Nuestra patria es América, decía Martí, y eso se va a hacer realidad. La integración ya no es un sueño, es una necesidad histórica. Tenemos las reservas de agua y de oxígeno y la mayor biodiversidad del mundo. Sin nosotros el mundo no va a existir, pero América tiene que integrarse y unirse. Por eso saludamos el triunfo del Frente. El buen vivir no es un cliché. El buen vivir es algo que tiene que meterse en el cuerpo individual y colectivo, social y de las patrias, para realmente ser una realidad. Y yo creo que en eso estamos todos los pueblos del mundo al unísono trabajando. Pedro. El pueblo tiene el gobierno que merece. Yo creo que en El Salvador la gente escogió una alternativa positiva, revolucionaria, socialista y de izquierda. Adelante, compañeros, hemos de forjar la unidad latinoamericana por un orden mundial, por la vida, por el bienestar. Muchas gracias. Alfredo Vive Carajo, presente aquí en Gen TV, y Alfaro Vive Carajo. Está Ketty, Pedro, Edgar, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Gracias por abrazar a este pueblo que está de fiesta y que el día de mañana pues asume el segundo gobierno del FMLN con el profesor Sánchez Serén y Óscar Ortiz.